Ahora vamos a crear un objeto o variable denominado gender, que se sujeta a la definición de género. Excelente. Vamos a ubicar la palabra o expresión reservada C, que se sujeta a la definición de combine concatenate. De esta manera. De esta forma. Combine concatenate. Excelente. Dentro de la función o palabra reservada C, ¿qué vamos a ubicar? Un rep. El rep es sencillamente una función que nos permite repetir valores la cantidad que nosotros deseemos. En este caso vamos a ubicar female, ¿cierto? Y aquí vamos a ubicar el número de veces que se realizó la encuesta. Aquí ubicamos el género, que es justamente el sexo femenino, es decir, 691 mujeres realizaron ese mismo número de encuestas, 691. Ahora vamos a ubicar con respecto a los varones, male, de sexo masculino, excelente, y vamos a ubicar 692. Son 692 varones que han realizado encuestas y 691 mujeres. Excelente. Para crear dicha variable u objeto denominado gender, nos ubicamos al final de la línea de comando y presionamos Control Enter. Y observamos en el lado derecho que en total tenemos un vector, por supuesto, unidimensional de longitud 1383. Por supuesto, porque si sumamos 691 más 692, tendríamos la cantidad de aproximadamente 1383. Por supuesto, porque estamos totalizando, valga la redundancia, la cantidad total de personas que han participado en la encuesta. En este caso, las encuestas en general. Y por supuesto, experimentamos en primera instancia el sexo femenino porque son aquellas personas que han realizado la encuesta. En primera instancia, valga la redundancia. Ahora, el uso de rep es justamente lo que tenemos aquí. ¿Cómo quedaría establecido? Bueno, sencillamente crea 691 copias de la cadena de carácter female y de manera similar para la creación de 692 copias para el sexo masculino. Entonces, si ubicamos rep female 691, nos damos cuenta que tenemos efectivamente 691 copias de la palabra female, que es una cadena de caracteres. Perfecto. Es por esa razón que aquí nos aparece justamente un gender, el género en cuanto a la cadena de caracteres que tenemos. Por supuesto, porque es de tipo character. Excelente, hasta ahora todo muy bien. Ahora podemos cambiar el vector a un factor. ¿Cómo cambiamos la estructura interna, el tipo de dato que se encuentra dentro de este vector, variable u objeto? De la siguiente manera, sencillamente vamos a ubicar un gender igual a que, por supuesto, factor en inglés, gender. Ahora ya no vamos a tener una cadena de caracteres, sino una variable de tipo factor. Nos ubicamos al final de la línea de comando y presionamos Control Enter. Y automáticamente nos aparece en el lado derecho que la descripción en cuanto a la estructura interna de dicho objeto, dicha variable, es de tipo factor, cuyos niveles es igual a 2. De hecho, si ubicamos levels de gender, nos aparecen por supuesto los dos niveles sin repetir. Aquí es sin repetir, queridos amigos, básicamente eso. Internamente el factor gender ha almacenado 691 copias del sexo femenino, seguido por 692 copias del sexo masculino. Ha sido almacenado a lo largo de la ejecución de este código. Básicamente eso, queridos amigos. Una vez que fue almacenado como un factor, el espacio que se requiere para su almacenamiento es reducido. Es decir, a usted le ocupa más memoria del espacio de la memoria interna de RStudio, estando como una cadena de carácter que como un factor. Usted reduce el espacio cuando usted describe un tipo de dato factor. Sea cual sea el contexto que parezca exigir una cadena de carácter, el female, es decir, justamente el valor que tenemos aquí, female, el sexo femenino, es traducido a female y el sexo masculino es traducido a male. Excelente. Los valores female y male son los niveles del factor. Por defecto, los niveles se encuentran en el orden que nosotros habíamos establecido previamente. Por defecto, los niveles se encuentran almacenados en el orden que ya habíamos establecido inicialmente. Si en primera instancia creamos con el sexo femenino, entonces, por supuesto, primero va a salir el sexo femenino y luego el sexo masculino. De tal forma que si ubicásemos gender, nos aparece justamente todos y cada uno de los valores. Obviamente han omitido espacios específicamente
383 entradas, filas, hileras, y como podemos observar en el detalle, es ligeramente distinto porque ya no tenemos las palabras dentro de comillas o entre comillas, sino ya como si fuesen variables, pero no es así, porque son de tipo factor. Básicamente eso, oprimen 383 filas, hileras, pero me detallan justamente los valores no repetidos que experimenta dicho objeto o variable.